A tan solo 61 kilómetros de la capital mexicana, las autoridades han descubierto un rancho que podría cambiar lo que creíamos saber sobre este grupo. No se trataba solo de un escondite más, lo que encontraron en su interior impactó al país entero. Hallaron una bóveda secreta incrustada en la montaña, repleta de documentos que implican a figuras políticas y empresariales de alto nivel. Lo más alarmante fue el hallazgo de un libro de contabilidad con nombres, fechas y una lista de personas marcadas como traidoras, quienes fueron eliminadas sin demora. Este rancho no era únicamente un almacén de sustancias ilícitas, era una maquinaria de eliminación diseñada meticulosamente, donde quienes rompían el silencio desaparecían sin dejar rastro. La operación comenzó con una investigación de la Subprocuraduría, basada en la interceptación de cientos de llamadas telefónicas. Estas pistas llevaron a las autoridades al rancho en el Estado de México, el cual a simple vista parecía una finca agrícola común. Sin embargo, esta propiedad tenía conexiones directas con Sinaloa y estaba vinculada a los hijos de Guzmán. Lo más sorprendente fue cómo este lugar permaneció oculto a plena vista. Para llegar, es necesario atravesar caminos de terracería rodeados de cerros y cultivos de aguacate y trigo. En una de las laderas de la montaña se encontraba una bóveda oculta, accesible únicamente tras recorrer más de 1 kilómetro por una empinada pendiente. Todo estaba fríamente calculado, un intruso a pie tardaría entre 20 y 30 minutos en llegar, mientras que los ocupantes del rancho utilizaban cuatrimotos para moverse rápidamente. La casa principal, de apenas 80 metros cuadrados, no llamaba la atención. Pero el verdadero valor residía en el terreno que se extendía por toda la colina. Contaban con un sistema de conexión a Internet lo suficientemente robusto, ya que en este tipo de operaciones la comunicación es clave. Los narcotraficantes eligen estos lugares estratégicamente. Las montañas no solo ofrecen aislamiento, sino también un control total. Con rutas limitadas y vegetación densa, son ideales para esconder laboratorios y equipos de comunicación, haciendo incluso difícil que drones puedan observar lo que sucede. En la parte trasera de la propiedad, un camino discreto se conectaba con la carretera principal, permitiendo mantener comunicaciones con el exterior sin levantar sospechas. El sitio, conocido como Rancho en la Boca, tenía un nombre inocente para lo que realmente era, un centro de almacenamiento de sustancias ilícitas provenientes de Sinaloa. Lo que parecía una finca común resultó ser la clave para desentrañar una red de traición y violencia que cambiaría el panorama del narcotráfico en México. La operación, que comenzó con interceptaciones telefónicas, escaló rápidamente. Las llamadas revelaban información tan delicada que las autoridades necesitaron órdenes judiciales especiales para continuar con la vigilancia. Para junio de 2020, tras reunir evidencia suficiente, lanzaron un operativo preciso. Encontraron 4 kilogramos de cocaína y media tonelada de marihuana, pero esto solo era la punta del iceberg. Ocultos dentro del rancho había documentos que exponían conexiones profundas y estremecedoras. Entre enero y mayo del año siguiente, la Agencia de Investigación Criminal AIC se unió al caso, desmantelando pieza por pieza toda la célula criminal que operaba en el Valle de México. Cada hallazgo revelaba más nombres, rutas y vínculos. Las transcripciones de las llamadas eran esenciales para entender cómo funcionaba el sistema. Una conversación particularmente reveladora entre Pancho, el líder del grupo, y su operador Chepe, mostró cómo coordinaban el transporte de marihuana oculta entre cargamentos de mangos. Todo en clave, con una precisión milimétrica. Los cargamentos llegaban al mercado principal disfrazados de fruta común, mientras las sustancias prohibidas se redirigían a puntos estratégicos como Tepito. Cada palabra en las conversaciones tenía un significado oculto. Frases como acomodemos bien los mangos o están maduritos, de buena calidad eran códigos para el contrabando. Lo más impactante fue su sistema de distribución, horarios cronometrados, rutas alternas y puntos de entrega planificados al detalle. Incluso, colocaban vigilantes en colinas cercanas para supervisar cualquier actividad sospechosa. Una silla estratégicamente ubicada al inicio del camino les permitía controlar quién entraba o salía. Las evidencias mostraron una red que se extendía desde Sinaloa hasta el centro del país, confirmando el alcance y complejidad de sus operaciones.
Los investigadores lograron trazar rutas completas, identificar puntos de almacenamiento y, lo más relevante, comenzar a descifrar quién era quién dentro de esta operación. El grupo almacenaba las sustancias ilegales en un rancho escondido entre las colinas, con vigías que se turnaban para alertar sobre cualquier movimiento inusual. El lugar estaba equipado con electricidad y contaba con una silla estratégicamente ubicada al inicio del camino de acceso. Este sistema tan bien planeado les permitió operar durante meses sin ser descubiertos, hasta que las intervenciones telefónicas comenzaron a sacar a la luz sus secretos. Lo que nadie imaginaba en ese momento era que dichas interceptaciones revelarían mucho más que una simple red de distribución. La estructura completa de la organización quedó al descubierto tras meses de minuciosa investigación. En la cúspide del grupo se encontraba Pancho, un líder que había construido su dominio sobre dos pilares clave, el miedo y la lealtad obtenida mediante corrupción. Su mano derecha, Chepe, demostró ser aún más astuto y peligroso de lo que cualquiera sospechaba. La fiscalía logró identificar a 15 integrantes que operaban dentro de esta célula, cada uno con un rol específico y sus propios intereses ocultos. Lo que habían montado era prácticamente perfecto. Por fuera, el rancho en la boca mantenía una apariencia impecable de finca agrícola, con cultivos de aguacate y trigo, y trabajadores realizando actividades normales del campo. Nada parecía fuera de lo común. Sin embargo, detrás de esa fachada inocente se escondía uno de los centros de almacenamiento más importantes para las sustancias que llegaban desde Sinaloa. Gracias a un camino discreto y una apariencia legal, pudieron mantener sus operaciones completamente fuera del radar. Todo estaba fríamente calculado, la silla ubicada al inicio del camino servía como el primer punto de control, complementada por sistemas de comunicación avanzados y una conexión a Internet sólida, crucial para sus operaciones. Lo más inquietante era su red de protección. Un expolicía conocido como Ricardo el Franco fungía como el enlace principal con las autoridades locales. Este individuo llevaba una peligrosa doble vida. Por un lado, facilitaba las operaciones del grupo, y por otro, trabajaba como infiltrado para una facción rival, movido por quien ofreciera más dinero o protección. Su traición fue descubierta de la peor manera. Los envíos llegaban camuflados como cargamentos de mangos que se distribuían en mercados principales, mientras la verdadera mercancía se dirigía a puntos como Tepito. Las conversaciones telefónicas revelaron un sofisticado sistema de códigos para negociar precios y cantidades. Expresiones como "cómo anda el kilo por allá" o "aquí andan en 8 pesos" ocultaban el verdadero contenido de sus tratos ilícitos. Lo que hacía única a esta operación era su capacidad para mantener múltiples puntos de distribución activos en todo el Valle de México. Cada entrega estaba cronometrada con precisión y los movimientos se calculaban como en una estrategia militar. Si detectaban presencia policial en alguna ruta, podían redirigir los cargamentos en cuestión de minutos. El descubrimiento de una lista detallada de empresarios y políticos involucrados amenaza con sacudir los cimientos del poder en México. La influencia del grupo iba mucho más allá de los límites físicos del rancho, afectando a comunidades enteras que vivían bajo un silencioso régimen de terror. El control territorial del grupo se extendía como una sombra, influyendo en la vida económica y social de la región. La red de comunicaciones que habían establecido reflejaba el alcance de sus recursos y su capacidad para mantener el control absoluto. Los investigadores lograron trazar rutas completas, identificar puntos de almacenamiento y, lo más importante, empezar a comprender quiénes formaban parte de esta operación. El grupo resguardaba los bienes ilícitos en una finca oculta entre las colinas, utilizando vigilantes que se turnaban para reportar cualquier movimiento sospechoso. El lugar contaba con suministro eléctrico y una silla estratégicamente colocada al inicio del camino de acceso. Este sistema, bien pensado, les permitió operar durante meses sin ser detectados, hasta que las interceptaciones telefónicas comenzaron a revelar sus secretos. Lo que nadie imaginaba en ese momento era que estas grabaciones destaparían mucho más que una red de distribución. La estructura de la organización quedó al descubierto después de meses de investigación exhaustiva. En la cima estaba Pancho, un líder que había construido su imperio sobre dos pilares fundamentales, el miedo y la lealtad condicionada. Su mano derecha, Chepe,
resultó ser más calculador y peligroso de lo que cualquiera había supuesto. La fiscalía identificó a 15 integrantes de esta célula, cada uno con roles específicos, secretos propios y ambiciones que pronto saldrían a la luz. El sistema que habían creado era casi perfecto. Por fuera, la finca mantenía la apariencia de una hacienda agrícola, con cultivos de aguacate y trigo, y trabajadores que realizaban tareas típicas del campo. Nada que levantara sospechas. Sin embargo, detrás de esa fachada operaba uno de los principales centros de almacenamiento de bienes ilícitos provenientes de Sinaloa. La combinación de un camino oculto y una apariencia de legalidad les permitía mantener sus actividades bajo total discreción. La vigilancia era digna de una instalación militar. Desde las colinas cercanas, los vigilantes se turnaban las 24 horas del día, los 7 días de la semana, monitoreando cualquier actividad en un radio de varios kilómetros. Cada detalle estaba calculado, desde una silla estratégicamente ubicada en el camino de acceso, hasta sistemas avanzados de comunicación, complementados con conexión a Internet. Todo formaba parte de un sistema de seguridad aparentemente impenetrable. Pero lo más impactante era su red de protección. Ricardo el Franco, un exagente policial, era su enlace principal con las autoridades locales. Este personaje jugaba un peligroso doble papel. Por un lado facilitaba las operaciones del grupo, y por otro, trabajaba como informante para una facción rival. Su lealtad fluctuaba según quien ofreciera más beneficios o mejor resguardo. Esta doble vida funcionó hasta que su traición fue revelada de la peor manera. Las rutas de distribución eran una obra maestra de logística ilícita. La conexión entre Sinaloa y el centro del país estaba tan bien establecida que podían transportar grandes cantidades de mercancía sin levantar sospechas. Los camiones con cargamentos de frutas disimulaban la verdadera naturaleza de su contenido. Las transcripciones de las llamadas revelaron un sistema de códigos para discutir precios y cantidades, mostrando el alto nivel de sofisticación de su operación. El descubrimiento de un registro oculto en las paredes de la finca fue el golpe definitivo. Este documento no solo detallaba las rutas, sino que también contenía nombres de figuras públicas y agentes que colaboraban con la organización. Cuando esta información salió a la luz, desató una serie de eventos violentos que estremecieron tanto a la organización como al entorno. Los líderes, desesperados por eliminar cualquier rastro de sus conexiones, iniciaron una ola de represalias internas que sembró el pánico. La Fiscalía sigue investigando los vínculos entre funcionarios corruptos y esta red criminal, exponiendo un sistema profundamente infiltrado en varios niveles de gobierno. La finca, ahora asegurada, sigue revelando evidencias que sugieren que esta operación era solo una parte de algo mucho más amplio y siniestro. Las paredes de la finca guardaban más secretos de lo que nadie podía imaginar. Mientras los investigadores profundizaban en el caso, comenzó a emerger una verdad inquietante: la traición no solo provenía de las autoridades corruptas, sino también desde el círculo más cercano a Pancho. Bajo la superficie de esta modesta finca, se encontraba un verdadero imperio subterráneo cuya magnitud comenzó a revelarse gracias al testimonio de un exingeniero de túneles que ahora vive bajo protección. Cuando me contrataron, pensé que solo eran rutas de escape, confesó. Nunca imaginé lo que realmente se ocultaba ahí abajo. La red de túneles que diseñó no solo conectaba distintas áreas de la finca, sino que era un laberinto donde se escondían laboratorios clandestinos y otras operaciones aún más oscuras. Este sistema, protegido con medidas de seguridad de primer nivel, incluía vigilantes estratégicamente ubicados en puntos clave alrededor de las colinas. Aprovechaban la geografía natural como ventaja táctica. Por las noches, el silencio de las montañas se veía interrumpido por el crujir de radios y, ocasionalmente, por explosiones que nadie se atrevía a cuestionar. Si algo sospechoso ocurría, podían evacuar todo el complejo en minutos. En la bóveda oculta de este imperio subterráneo, los documentos encontrados no solo detallaban actividades ilícitas, sino que también revelaban una red financiera que se extendía mucho más allá del narcotráfico. Empresas aparentemente legales operaban como fachadas, mercados, transportes, construcciones y otros negocios lavaban dinero con una precisión meticulosa.
Entre los papeles se encontraba una lista con nombres de empresarios y políticos, una bomba de tiempo que, de hacerse pública, podría estremecer los cimientos del poder. El control territorial del grupo iba más allá de los límites físicos de la finca. Las comunidades locales vivían bajo un régimen de silencio y miedo. Nadie hablaba, pero todos sabían. La influencia del grupo dominaba desde las actividades económicas hasta la vida social. Su red de comunicación, sofisticada y omnipresente, era testimonio de sus recursos y poder. Las comunicaciones interceptadas revelaron que monitoreaban hasta las conversaciones más insignificantes, construyendo perfiles detallados de todas las personas que interactuaban con ellos. Pero lo más impactante era que este imperio subterráneo no solo funcionaba como base de operaciones, sino como un símbolo de poder absoluto. Las reuniones clandestinas en los túneles definían el destino de territorios enteros. Los documentos comprometedores guardados en la bóveda servían tanto para chantaje como para protección, diseñados para garantizar el control total sobre todos los involucrados. Desde el distribuidor más bajo hasta las figuras políticas más influyentes. Sin embargo, esta aparente fortaleza comenzó a desmoronarse. La calma en Sinaloa se rompió abruptamente con una ola de violencia que sacudió Culiacán, al estallar el enfrentamiento entre dos facciones poderosas, los seguidores de Ismael Zambada, conocido como el Mallito Flaco, y los Guzmán Salazar. Esta disputa, más que territorial, se convirtió en una guerra que ha sumido al noroeste de México en el caos. Las ejecuciones y ajustes de cuentas se volvieron habituales. Nadie sabía en quién confiar. Las traiciones, cada vez más frecuentes, desangraron la organización desde dentro. Mientras tanto, una nueva generación de líderes emergía de las cenizas, cada uno con sus propias ambiciones y estrategias. En medio del caos, el impacto internacional de la guerra entre las facciones del cártel comenzó a sentirse. Países vecinos monitoreaban con preocupación el aumento en el tráfico de drogas, armas y personas a través de las fronteras. Estados Unidos intensificó su presión sobre el gobierno mexicano para actuar con mayor firmeza. Mientras que organizaciones internacionales denunciaban la falta de protección hacia la población civil atrapada en el conflicto. Por otro lado, el colapso interno del cártel se aceleró. Las luchas intestinas, combinadas con las detenciones y los constantes operativos, fragmentaron aún más las estructuras de poder. Algunas facciones intentaron establecer treguas temporales, pero la desconfianza mutua y el interés por dominar el mercado las hicieron imposibles. El destino del rancho, ahora bajo custodia de las autoridades, también se convirtió en un tema de debate. Mientras los expertos forenses trabajaban para analizar cada rincón en busca de más pruebas, políticos locales presionaban para convertirlo en un símbolo de la lucha contra el crimen organizado. Sin embargo, muchos sospechaban que el terreno terminaría siendo utilizado por nuevos grupos con las mismas ambiciones que los anteriores. El desenlace de esta historia aún estaba lejos de escribirse. Cada día traía nuevas revelaciones, alianzas y traiciones. Para los habitantes de Sinaloa, la vida continuaba entre la esperanza y el miedo, mientras el resto del país observaba desde lejos, cuestionándose cuánto tiempo más podría resistir un sistema tan fracturado. Al final, el legado del cártel no solo se escribió en sangre, sino también en los corazones de quienes sobrevivieron para contar la historia. Una generación marcada por la violencia, pero también por el deseo de cambiar el rumbo de su futuro, comenzaba a emerger en un México que luchaba por sanar sus heridas más profundas.